¿Qué tal amigos? Continuando con los cursos de fotogrametría aplicado a la carrera de perito topocartógrafo y agrimensura dentro de la UNL, nos toca ver hoy el tema ortofoto digital. Recuerden siempre haber podido observar previamente los videos de las unidades temáticas anteriores, en especial modelo digital de elevación, para la mejor comprensión de este tema ortofoto digital. Cuando hablamos de ortofoto digital, no estamos hablando de una fotografía que todos ustedes saben es la tradicional fotografía de proyección cónica, donde si bien observamos la realidad del terreno, sobre una fotografía directamente decimos que no se puede medir. Por eso utilizamos los mapas, que es una representación ortogonal del terreno. La ortofoto viene a ser una fotografía generada posteriormente a partir de una fotografía en proyección cónica, pero que tiene esta propiedad de tener sus elementos en la posición ortogonal, de manera que podemos no solamente medir las posiciones o las dimensiones de los elementos que encontremos en la fotografía, sino que en forma correcta, en la ortofoto, sino que además podemos volcarle toda la toponimia y todos los vectoriales que la convierten en una carta topográfica. Y de ahí terminamos en una ortofotocarta. Esta es la propiedad fundamental de la ortofoto digital. Entonces, continuando con los conceptos de ortofoto, podemos decir que por allá, por el año 1931, Legman y más tarde en el 33, Ferber, anuncian estos principios en los que se basa la ortofotografía. Y dice que es una foto en las cuales las imágenes de todos los puntos que la contienen se representan en su verdadera posición ortogonal. La ortofotografía, como documento fotográfico, permite aprovechar ese contenido de información propio de la fotografía, donde uno puede ver todo el paisaje, ¿no es cierto? La calidad, la totalidad del paisaje que normalmente vemos en una fotografía, pero en este caso ahora la podemos medir, como se mide en una cartografía, a una determinada escala. Esta es la diferencia. Esto significa que podemos comparar una ortofotografía con una carta topográfica. ¿Cuándo la convertimos en carta topográfica a la ortofoto? Cuando le agregamos toponimia, cuando le agregamos las referencias del sistema de referencia de todos aquellos rasgos que volquemos arriba de los símbolos cartográficos, y cuando tenga un sistema de coordenadas. Ustedes saben que pueden estar en coordenadas geográficas o en coordenadas planas. Entonces esto ya lo convierte en una carta. En la misma carta que ustedes conocen con símbolos y líneas, simplemente que por debajo van a encontrar la fotografía, o sea, el paisaje, y que puede ser en blanco y negro, en pancromático, o que también puede ser en colores o incluso en infrarrojo. Cuando se empieza a desarrollar un poco la aplicación de la ortofoto es cuando aparecen los equipos para poder producir la ortofoto, y esto es por allá por 1955, con el ortofotoscopio. Lo que se entiende como casos característicos, como cuando uno quiere corregir las deformaciones de la proyección cónica, nosotros para repasar teníamos estos casos ideales. Si yo supongo que el vuelo fue hecho con un eje de toma perfectamente vertical y el terreno es plano, quiere decir que obtengo una imagen casi sin deformación y que yo simplemente puedo escalarla. Y esta mantiene aquella, si cada elemento está en su posición, puedo decirlo cuando la escalo, pero mantiene aquella deformación de escala. Recuerden que los elementos que están en el centro tienen menor distancia que los elementos que están en un borde, con lo cual internamente, en forma radial, hay una pequeña distorsión en la escala.
Si el otro caso es cuando el terreno mantiene un terreno plano, pero el eje tiene una cierta inclinación dentro de aquellos 2 o 3 grados que decíamos. Ahora yo evidentemente puedo corregir esto con puntos de control y generar la forma que tiene el verdadero paisaje que me sacó producto de la inclinación del eje de la cámara. Estas son cuestiones características. Yo acá puedo entonces rectificar el material fotográfico, llevarlo a este trapecio, con lo cual el paisaje es medianamente representado en su verdadera posición. Esos se hacen con estos equipos, estas mesas de trabajo, que permiten rotar las rotaciones. Entonces uno pone el material fotográfico, el negativo, en la cámara, se imprime sobre la mesa por la luz, uno ve la fotografía en la mesa y acomoda la mesa rotándola en los 3 grados de rotación hasta lograr que los 4 puntos de control que uno eventualmente conocidos puso en la mesa, los marcó, los ploteó, uno va girando la mesa hasta hacerlos coincidir. A esa imagen que quedó corregida se le saca una nueva foto. Entonces decimos que tenemos una foto rectificada o enderezada. Pero no es la verdadera ortofoto. Y acá estamos sacando una foto, una ortofoto o una foto rectificada analógica, ¿no? A partir de una fotografía, en una nueva fotografía. Entonces vimos este caso general. Ahora, ¿qué pasa? Primero, la inclinación de la cámara siempre existe, nunca es exactamente vertical. Y el terreno es difícilmente totalmente plano, siempre tiene ondulaciones. Entonces, este va a ser el caso general que ocurre en una fotografía de proyección cónica y que es el cual vamos a tener que corregir. Yo acá arriba lo que tengo es el negativo. El punto O, el punto principal, el punto donde se juntan los rayos, del haz de rayos, la altura de vuelo y el terreno. Si yo hago un corte en el terreno, este es un corte longitudinal, visto en 3 dimensiones, digamos, fíjense en que todo este perfil está sobre la misma línea geográfica. Supongamos que esto es un meridiano. Todos estos puntos, este terreno está sobre el meridiano, pero si hago un corte, tengo una montaña, tengo una depresión. Fíjense en que a efectos del material fotográfico, este punto me fue reflejado sobre este punto que está justo sobre la altura del terreno media, me va a estar reflejado en este punto que es la línea de ese meridiano. Ahora, todo punto que esté por debajo de la cota media lo voy a tener puesto visualizado más cerca del punto principal. Esta loma, esta montaña en el corte va a estar visualizado más lejos. Fíjense en que el hecho del movimiento del suelo y la inclinación del eje hace que un perfil que teóricamente, una nube de puntos que están sobre la misma línea, sobre el mismo meridiano, sin embargo, en la fotografía yo veo esta deformación. Esto es propio el error por inclinación de la cámara y por el movimiento, por el relieve, ¿no es cierto? Por la topografía del suelo. Esto es lo que intenta corregir la ortofoto. La ortofoto lo que hace es generar un nuevo material fotográfico donde va a llevar este punto que está fotografiado acá, lo va a llevar acá, a este lo va a traer hasta la línea, a cada uno de estos puntos lo va a traer a su eje, de manera que lo va a poner en su verdadera posición. Por eso decimos que la ortofoto es una foto generada a partir de una fotografía convencional. Decimos que para corregir esto tienen que ser punto por punto. Ahora vamos a ver cómo hacemos esta corrección punto por punto. Entonces, ante estos conceptos podemos finalmente hablar de que como una especie de definición de ortoproyección. Es el método
fotogramétrico de obtener fotomapas precisos, corregidos las deformaciones producidas por la imagen fotográfica por el relieve y la inclinación de la fotografía, mediante la rectificación diferencial de la fotografía original. Y acá vemos cómo aclaramos la rectificación diferencial, por lo que decíamos antes. Tenemos que hacerlo punto a punto, no vamos a poder hacer esto en forma masiva, sino que vamos a tener que hacerlo en forma diferencial. ¿Esto qué implica? Cuando vamos, si ya estamos hablando de una ortofoto digital, quiere decir que estamos trabajando en una imagen de píxeles, de filas y columnas. Entonces, esa imagen perfectamente regular, esa cuadrícula, cuando la vamos a llevar a su posición verdadera, evidentemente estos píxeles se van a deformar, se van a ubicar en la nueva posición XY, y cuando unamos cada uno de esos movimientos que hacemos diferenciales, vamos a conformar una nueva grilla que ya no va a ser regular, pero que cada píxel está en su verdadera posición ortogonal. A esto se denomina ortofotografía. Y esta ortofotografía sí tiene la misma precisión que el mapa o la cartografía que normalmente nosotros conocemos. Y la precisión que depende de los puntos de control que usamos para procesarla, ¿no? Y la escala que tenga y demás. Para que la transformación de la proyección central de la fotografía original, la proyección central o cónica, a la proyección ortogonal del terreno, sería necesario que las unidades geométricas a rectificar fuesen un punto. O sea, con este concepto de que yo voy a trabajar punto a punto, yo digo, bueno, ¿cuán chico es ese punto? Yo tendría que trabajar con cada uno de los píxeles de la foto. Ahora, en el concepto tradicional, el punto matemático, el punto en matemática no existe, pero para nuestro ejemplo, este punto sí puede ser un píxel. Ahora, también podemos rectificar una línea por líneas completa. En lugar de trabajar punto por punto, con lo cual sería muy tedioso, o es muy tedioso, podemos trabajar con lo que en la ortofoto conocemos como línea, y que se trata de el ancho de un píxel y toda la línea que cruza la fotografía. Una línea con la cantidad de píxel que tenga la línea, ¿no es cierto?, según la resolución espacial de la foto, y el ancho de un píxel. Ahora, cuando le llamo área, concepto de área, es simplemente que yo voy a tomar una cantidad de píxeles, en lugar de tomar de A1, tomo varios, de A5, de A10 por 10 píxeles, entonces rectifico el rectángulo completo y lo llevo a su verdadera posición. Ahora, fíjense en que si yo voy a tomar un punto, mantengo bastante la resolución original de la imagen, el paisaje, digamos. Ahora, si yo tomo un área, significa que todo lo que está dentro, todo lo que está fotografiado adentro del área, lo voy a promediar como un solo valor, como que fuera un píxel más grande. Entonces empiezo a perder algo de información. Entonces, ¿cuán grande hago este área para perder más o menos información? Cuanto más grande es el área de búsqueda, más rápido es el trabajo, pero más información pierdo, ¿no? Pierdo resolución de la imagen final. Tenemos normalmente dos tipos de ortofotos, que es la óptica y la digital, ¿no es cierto? Es la óptica, que es la que se usaba hasta esta venida de los ordenadores y del avance informático y la capacidad de procesamiento que tienen las computadoras hoy. Se usaba mucho la ortofotografía óptica, que se trataba entonces de colocar la foto 1 en la cámara 1, la foto 2 en la cámara 2, lo que nosotros ya conocemos, que es la orientación relativa, lo absoluto. O sea, llegábamos a ver en 3 dimensiones el material,
Y a partir de ahí, de conocer en este modelo restituido, orientado, normalizado, ya sabemos ahora, cuando apoyamos la marca en cada uno de los puntos de la foto, sabemos su verdadera posición, porque hemos logrado orientación absoluta, recuerdan eso. Entonces a ese píxel, a ese punto de la foto, le saco una fotografía y voy generando una foto. Acá tengo el negativo virgen y le voy a ese punto donde estoy parado con el cursor, le saco una foto y lo imprimo en su verdadero lugar en el negativo virgen y voy generando la ortofoto. Esto es a grandes rasgos cómo trabajan estos equipos, ¿no? Estos ortoproyectores. ¿Y cómo es esquemáticamente? Es así. Yo tengo las fotos orientadas, fíjense en que ya están conocidos los grados de libertad de la foto 1 y la foto 2, o sea que yo sé que cuando intercepto el rayo, aquello que decía en un momento von Gruber, esto está normalizado, o sea que es un sistema coplanar. Observo el punto, quiere decir que tengo la coordenada, el sistema me está leyendo la coordenada x, y de este punto y el z. Entonces, tengo un negativo virgen preparado que me va a capturar las escenas de todo el terreno del modelo. Fíjense en que esta fotografía entre la 1 y la 2, este es el punto principal de la 1, este es el punto principal de la 2, quiere decir que la zona en común, el modelo, va a estar en este sector. Esta ortofoto se me va a generar en este sector, en el sector de superposición, en el modelo, por eso yo hablo del modelo. Entonces, yo me paro en este punto, tengo las coordenadas, esas coordenadas las lee en el virgen, en el negativo virgen, en la coordenada que lee, ahí coloca, prepara ese lugar, cierra una cámara visualmente y a la cámara que le quedó abierta, o sea, este punto, que supongamos que esto es un arbolito, el árbol de la foto 1, el mismo árbol en la foto 2. Cerró la imagen en la foto 1, o sea que lo único que está viendo es el arbolito en la foto 2, le saca una foto a eso, le saca una foto y esa foto la pone en el lugar que le indicó la orientación absoluta, en el lugar XY. ¿Se dan cuenta? Utilizó este proceso para encontrar la posición del punto, pero luego tiene que sacar una foto chiquitita, si ustedes quieren llamarle, una foto de ese lugar, de ese píxel, y a esa foto la revela o la coloca en el negativo virgen en la posición XY, en la posición ortogonal. ¿Bien? Esto es, entonces, por eso decimos la ortofoto es una foto generada, no es una foto sacada por la cámara, que son estas, que tienen una proyección cónica. La ortofoto es una foto generada en laboratorio, ¿de acuerdo? O en el postproceso. Cuando hablamos de digital, de una foto digital, tenemos un conocimiento previo de que estamos hablando de fotos píxeles, con píxeles. ¿Cómo se obtienen estas fotos? Con algún sensor aerotransportado, con una cámara digital directamente, o obteniendo fotografías de las cuales hay en los archivos, en todas las oficinas cartográficas del mundo, hay millones de fotos en hard copy, que son útiles porque también se hacen estudios temporales y demás. Entonces uno, ¿cómo obtiene para que esta foto pase a una foto digital? Bueno, ya sabemos que a través de un escáner escaneamos la foto y convertimos nuestro archivo en un archivo digital. También tenemos otras formas como son los satélites, ¿no? Las fotos satelitales, que todos sabemos que son fotos digitales y que el satélite, por la altura que tiene, de la órbita, y considerar que el rayo del sensor que está capturando señales del espectro es relativamente normal al territorio, entonces podemos considerar que la imagen satélite no es una proyección cónica, debido a esta gran altura de vuelo, de órbita, si queremos llamarlo. Entonces, el otro fenómeno de la ortofoto, que es el relieve, que en una fotografía aérea tiene importancia, para el satélite los relieves prácticamente se disimulan, digamos, salvo que sean zonas montañosas, muy altas, pero para zonas planas, como donde estamos nosotros, una imagen satelital prácticamente considera al terreno plano.
vemos que nosotros vemos siempre, simplemente esto una demostración de que una imagen en realidad es una sucesión de píxeles. Fíjense en cómo lo que parece una imagen simple es una cantidad de píxeles, cada una con una información, con un tono de color, un tono de gris o un número, porque en definitiva es un sistema numérico que representa, y que esto me va a conformar a mí la imagen. Entonces yo voy a trabajar ahora en la posición de cada uno de estos píxeles, en la posición XY ortogonal, pero a su vez en la respuesta de este píxel, en la respuesta espectral. Y por eso hablamos de la utilización antes de lo importante que ustedes hayan visto primero un modelo digital del terreno. Porque si nosotros en una ortofoto queremos modelar el terreno, queremos conocer el modelo digital del terreno, este píxel, el atributo que va a tener, a su vez del color o el tono, va a ser el valor de Z, para poder representarlo en 3 dimensiones. Entonces, la corrección de los errores debido al relieve y la falta de verticalidad del eje de toma, hasta obtener una nueva imagen, se realiza analíticamente. Estamos en un sistema digital, tenemos el material escaneado o directamente de una cámara digital en una base de datos y analíticamente vamos a encontrar la posición de esos píxeles. El resultado es una nueva imagen digital. ¿Cuáles son los métodos que se van a utilizar para esta rectificación de las imágenes? Los más frecuentes son la rectificación polinómica, la proyectiva y la diferencial. Vamos a ver rápidamente lo que es una rectificación polinómica. Esta es más utilizada para referenciar las imágenes satélites. Tiene este algoritmo donde los valores de las coordenadas de la imagen original van a estar dependiendo de las coordenadas de la imagen ya rectificada y de los coeficientes de las matrices que van a representar a cada movimiento, según la inclinación que tenga el eje y demás, y la posición que vaya a obtener el nuevo punto. Recuerde que son matrices de rotación y de traslación. Esta rectificación polinómica corrige la distorsión a base de una red de punto descontrol y es utilizada decíamos, para rectificar imágenes satélites. No se aconseja para las fotografías aéreas. Si bien se puede usar, no es aconsejable porque hay no corrige tanto la deformación del relieve y entonces sí se puede usar en la imagen satélite, pero no termina de corregirlo totalmente en una fotografía aérea de proyección cónica a una cercana distancia al terreno, digamos, cuando hay mucha ondulación del terreno. Entonces lo que hace esta polinómica es cambiar la escala y generar también una rotación. Lo van a ver ustedes en las cátedras que correspondan a procesamiento de imagen. Lo que hace esto es elegir un punto que en este caso es un píxel, porque conocemos la coordenada de este píxel en la fotografía aérea. Tenemos una base de datos, donde tenemos ya en las columnas los puntos fijos leídos en el terreno por GPS o sacado de alguna otra cartografía precedente, pero de algún archivo precedente, pero con la precisión que tenga ese punto de control va a ser la precisión final de la imagen rectificada. Ese punto que está ya en una coordenada, lo leemos, cuando lo leemos tocamos con el mouse el punto en la imagen, nos da una coordenada del monitor, digamos, de la imagen, como decimos en fotogrametría, una coordenada de aparato, o como se decía tradicionalmente. Ahora, ese punto tiene su verdadera coordenada Gauss-Kruger para nosotros, una coordenada plana. Entonces lo que hace ese píxel, colocarlo con esa tonalidad y demás en la posición, porque en el sistema que ya preparó, en el sistema de proyección local.
Esto ya está preparado en el XY, coordenadas planas locales, del país que yo estoy trabajando, ¿no? Y lo coloca ahí ese píxel. Entonces, este es el juego de hacer lo mismo con, por lo menos, si yo por lo menos lo hago para 4 puntos de control, esos puntos se posicionan en su verdadera posición XY, y fíjense en cómo la forma cambió, o sea, lo que ha logrado acá es una transformación de escala y una rotación, pero la imagen quedó rectificada. Y me aparecen después de 4 puntos los errores residuales, el error medio cuadrático, etcétera, 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 que me permite analizar la calidad de la transformación que se ha realizado. En la rectificación proyectiva, otro de los métodos, lo habíamos visto ya, es el aplicable a lo que llamamos de rectificar una fotografía. Lo que hace es trabajar con 4 puntos. O sea, yo tengo un paisaje fotografiado, pero para que tome su verdadera posición, yo por lo menos tengo 4 puntos, o sea que voy a tener 8 parámetros para poder ajustar, mover, girar el plano hasta lograr esta forma, digamos, hasta que cada punto caiga en su verdadera posición XY. Y este es el algoritmo que se utiliza. Y así rectifico, es una relación básica entre dos planos, el plano obtenido y el plano final. Esto es lo que se utiliza mucho para la rectificación de fotos a corta distancia, por ejemplo. Bueno, recuerdan cuál es el aparato que lo hacía, ¿no? El equipo. ¿Por qué digo a corta distancia? Sacado una fotografía a corta distancia, acá tenemos un ejemplo de la imagen original. Yo normalmente estoy parado con la cámara a esta altura, a la altura de la persona que tiene la cámara o del trípode de la cámara. Fíjense que el edificio es mucho más alto. Evidentemente hay una línea, un eje prácticamente normal del eje de toma de la cámara hacia el edificio en este sector, pero allá arriba hay una inclinación bastante importante del eje de la cámara, y esta imagen se ve más chica porque está más lejos que esta respecto de la cámara. Ahora, esta grilla usted acá la ve en ortogonal porque es la fotografía como está sacada en la cámara digital, si esto fuera, y son de hecho una grilla regulada, ¿no? Ahora, cuando yo logro la ortofoto, la rectificación, en la rectificación proyectiva, yo habré lo que parece una imagen deformada, pero realmente fíjense en que esta pared, la verticalidad de la pared, esta es la imagen rectificada. Si bien los bordes parecen deformados, es un trapecio, pero en realidad lo que está indicando es que se rectificó la imagen. Este es el sistema proyectivo que hablamos. Pero vamos a ver ahora el sistema diferencial, que es el que más nos interesa. El que más nos interesa para una ortofoto digital es el sistema. Como dijimos al principio, tenemos que hacerlo en forma diferencial. O sea, sabemos que tenemos una matriz de píxel. Esa foto digital es una matriz de píxel. Entonces, ¿cuál es el elemento que yo voy a poner en su verdadera posición? El que voy a rectificar es el píxel. ¿Qué sé del píxel? ¿Qué conozco del píxel? El tamaño. También conozco la posición del píxel en la imagen, en XY de la imagen. Y a su vez el valor de la escala de gris o de la escala de color, porque según el sensor me obtuvo un valor relacionado a la cantidad de energía en el espectro en el que sacó, que está regulado el sensor, que puede haber sido en R, G, B, en infrarrojo cercano, etc., ¿no? Entonces el valor en la escala de gris o RGB de ese píxel, que acá ustedes ven que está en forma normal, pero yo cuando logre el mapa o la ortofoto tendrá que tener una forma que parece ser deformada, pero que el paisaje está en su verdadera forma, digamos, y posición. Y esto lo realizamos en 2 etapas, en 2 procesos para llegar. Primero,
Primero tenemos que obtener el modelo digital del terreno. Y aquí viene que por qué primero, antes de esta unidad, se recomienda ver modelo digital del terreno o modelo digital de elevación. Porque es el modelo digital de elevación el que nos va a dar a nosotros la posición XY del píxel más su valor de Z, si queremos sacar modelo digital de elevación, o incluso en ese píxel, en esa posición, más allá del atributo Z, ponerle el tono de gris que corresponde a esa imagen, a esa respuesta espectral. Entonces lo primero es obtener un modelo digital de elevación. Y después, a partir del dato preciso del modelo digital de elevación, sobre todo en su coordenada, XY, poder rectificar esos píxeles en forma 1 a 1, en forma diferencial. O hacer la ortofoto, digamos, ¿no? Esta rectificación diferencial tiene dos formas. Lo que se llama la forma directa, que parece ser la más lógica, es decir, yo obtengo la fotografía, esa fotografía en proyección cónica, con todos los grados de libertad de la cámara, todo lo que ya vimos, es una grilla, en ese momento, en el sensor del CCD, es una grilla uniforme. Y yo tengo que transformar en la transformación directa a una grilla deformada, pero que dijimos está cada uno de estos píxeles en su verdadera posición ortogonal. Ahora, también está lo que se dice la rectificación inversa. Yo tengo ya el mapa que voy a querer generar o en una grilla normal y tengo que decir este píxel en dónde hubiera estado en la fotografía cónica. Entonces me aparece en la imagen la deformación que debería haber tenido para llegar a esta grilla normal. Sin embargo, que esto parece más complicado, es la inversa, es el sistema inverso el que se utiliza para la generación de la ortofoto digital. Sobre la diferencial directa, bueno, ya lo dijimos un poco, la información que normalmente está en la fotografía es normal. Estos valores de altura de los píxeles van a quedar almacenados después de la orientación absoluta. Y vamos a tener que llevar este valor, XY, a una estructura raster y colocar cada uno de estos píxeles en la nueva coordenada XY que me indicó luego de la orientación del par. Entonces, cuando vaya conformando uno a uno, voy armando esta grilla que parece estar deformada, que no es regular, pero que sí está en su verdadero valor posicional. Y que a su vez le voy a asignar un tono de gris, porque recuerden que la estoy reconstruyendo, le voy a asignar el tono de gris que tenía la imagen original acá, en la nueva posición. Ya vamos a ver un poco cómo es este proceso. Pero es la que se utiliza reitero, la más utilizada para la ortofoto es la inversa. El mapa digital es una proyección ortogonal del terreno. Si transformamos los píxeles del mapa, obtenemos una serie de trapecios que ensamblados completarán la imagen. Es al revés el camino del mapa a la fotografía. ¿Qué datos debemos tener en ambos casos? Pero bueno, reiteremos. Esas fotografías, ese modelo que voy a trabajar para la ortofoto, debe haber tenido la orientación relativa y absoluta. ¿Recuerdan esto? Es una foto normalizada. Conozco las posiciones, los 6 grados de libertad de cada foto, o de todas las fotos del vuelo, ¿no? El X y el Z del punto 0, del punto de rotación, y los grados de rotación, omega phi kappa. Los 6 grados de libertad de esa imagen, de la toma 1, y los 6 grados de libertad de la toma 2, para poder hacer la orientación relativa y absoluta. Y después es necesario conocer un valor de Z para poder hacer las transformaciones. Recuerden que ese valor de Z o lo obtengo en los puntos de control, trabajado en el campo, y luego
del proceso de aerotriangulación y de haber hecho la orientación absoluta en cada lugar que yo me posicione, por este fenómeno de restitución, voy a obtener el valor de Z. La relación proyección ortogonal del terreno, proyección cónica de la fotografía, viene dada por ecuaciones de colinealidad. Y esto no debe sorprenderlos, no nos debe sorprender porque dijimos que en nuestro sistema, cuando logramos la orientación absoluta, estábamos en un sistema colineal. El sistema era coplanar, las ecuaciones se llamaban ecuaciones de colinealidad, significaba que el punto bisectado estaba en un plano de tetraedro cero y que era nada más ni nada menos que la definición, recuerden, de von Gruber. O sea que estamos siempre hablando del mismo criterio. El objetivo de la rectificación de las imágenes digitales es asignar a cada uno de los elementos de la matriz del modelo digital el valor de gris que le corresponde. Yo quiero saber en esta grilla final qué valor de gris, o sea, sabiendo que esa imagen debió haber venido, porque estamos en inversa, debió haber venido de este lugar, no del lugar original que estaba bien normal acá la grilla, sino de este lugar deformado, porque lo calculé por las ecuaciones de colinealidad, que este es el tono de gris, tal vez no el que tenía originalmente, sino este es el tono de gris que le corresponde a este píxel. Entonces, se trata de obtener el valor del gris correspondiente a esta cuadrícula. Las coordenadas del terreno X y Z de los puntos del modelo digital son transformados en coordenadas imagen XY más el tono de gris. El XY más el tono de gris que le corresponde. Las ecuaciones, bueno, se presentan de esta manera. Expresan las coordenadas X de la imagen en función de las coordenadas X y Z del terreno. Y los parámetros de orientación, por supuesto, que están acá dentro de las matrices, omega, phi y kappa. En la ortoproyección digital se utiliza la transformación inversa. A cada píxel de la imagen digital le vamos a asignar un valor de la escala de píxel en la proyección. ¿Cuáles son los parámetros necesarios? Los repetimos. Recuerdan que yo necesito la orientación interna de la cámara, o sea, tengo que conocer las coordenadas del punto O. Recuerdan esto, que las coordenadas del punto O las conocí a través de conocer las coordenadas de las marcas fiduciales, que nos permitía encontrar el punto principal, y la distancia focal, normal al plano de la imagen, nos determinaba la posición del punto O. ¿Recuerdan eso? Y acompañado a esto la distorsión de la lente. ¿Te acuerdan aquellos errores que aparecían? Pero que todo esto no nos preocupamos porque está en el certificado catastral. Recuerdan que en el certificado catastral. Toda esta información está en el reporte de calibración de la cámara. En el certificado de calibración de la cámara están todos los elementos necesarios para conocer la posición del punto O, y con las distorsiones y demás. Luego la orientación externa. ¿Recuerdan la orientación interna que nos permitía reconstruir el haz de rayos a partir de la posición del punto X y 0 y de los grados de libertad? Reconstruíamos el haz de rayo relativo, un haz de rayo al otro, orientación relativa, y con eso decía, no estamos más allá de decir, de repasar el concepto que los parámetros necesarios para la ortofoto digital es haber hecho la orientación relativa y absoluta. Bueno, el píxel en la imagen digital se va a medir en milímetros, en micrones, y la malla en la cartografía seguramente la vamos a medir en metros. Es decir, yo tengo un píxel de tantos milímetros, de tantos micrones, me representa en el terreno un píxel de tantos metros o de tantos centímetros. De eso estoy hablando. Y las coordenadas del modelo digital, evidentemente, las va a determinar el sistema de proyección que yo trabaje, digamos para nosotros una coordenada plana Gauss-Kruger, faja 5, y voy a determinar en este modelo un punto de arranque, para mi sistema de referencia, un punto de arranque que puede ser
Normalmente porque los software a veces lo indican, o trabajan así, entonces respetar que sea el punto superior izquierdo nada más, por una convención, no por otra cosa. Bueno, decíamos que esta primera parte era lo que hablaba de la restitución y esta segunda parte es lo que habla del modelo digital del terreno. Fíjense en que nosotros para obtener una ortofoto digital dependemos de lo que ya vimos, que es restitución, y de lo que ya vimos, que es modelo digital del terreno. Pasemos ahora al esquema de generación. Yo tengo una imagen vacía, todavía no la generé, es una grilla de píxeles con un valor nulo. Todavía tengo un ND desconocido, pero en un sistema de referencia. Mi grilla va a estar en el sistema de referencia que yo necesito mi producto final. El tamaño del píxel también lo voy a definir porque va a ser la resolución de la ortofoto. Ahora armada la grilla, yo tengo que rellenar cada píxel de estos con un valor de tonalidad, un valor de ND, que a su vez también va a tener, como trabajo con el modelo digital del terreno, yo sé que ese valor de tono de gris que le voy a asignar está en una coordenada XY con su valor de Z del modelo digital del terreno. Y reitero con las ecuaciones de colinealidad. Entonces, básicamente, ¿cómo sería el esquema, digamos? ¿Cómo sería este proceso? Yo tengo armada esta grilla en mi sistema de proyección. Tengo este píxel que está en ese lugar, todavía un píxel vacío, pero sé que ese píxel, por mi modelo digital de elevación o modelo digital del terreno, tiene un valor de Z. ¿Recuerdan que habíamos generado en la clase anterior, en el video anterior, el modelo digital de elevación? Ahora, si yo sigo el rayo proyectivo que generó ese modelo, que fue afectado con mis grados de libertad, bla, 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 porque ya hice la orientación, sé que ese píxel está acá posicionado, en el sistema de coordenadas de la placa. Este es el lugar de donde apareció este píxel, entonces acá hay un tono de gris, una información espectral. Esa información espectral es la que voy a llevar a la posición de la imagen correspondiente. Entonces ese valor en definitiva va a caer en esta posición, esta nueva posición, porque ya le afecté de la normalización del modelo, la orientación absoluta, hasta la orientación absoluta. Entonces sé cuál es la nueva posición de ese tono de gris y lo traigo a conformar la malla. Ahora, ¿dónde va a caer esta imagen? ¿Va a caer en este punto? No, va a caer desplazado. Evidentemente va a caer en otro lugar, va a tener un pequeño desplazamiento. Entonces de eso se trata, de cómo yo voy armando esta grilla y asignando la nueva posición XY. ¿Qué estoy diciendo? De que si este punto resulta que cayó en este lugar, fíjense que no... Si cayó en este lugar, ¿qué tono de gris le doy? El tono de gris del píxel el de acá, el otro. Entonces dice, uno de los métodos, por ejemplo, le doy el valor del tono de gris del vecino más próximo. El punto me cayó acá, pero le asigno el tono de gris de este píxel, que es el más cercano a donde cayó el punto, luego de la rectificación. Ahora, de estos métodos de asignar la información espectral, como este caso del píxel vecino, hay varios métodos, existen muchas técnicas. Esas técnicas se llaman técnicas de remuestreo. De todas las técnicas de remuestreo, que se trata entonces de determinar ese nivel de gris, o ese nivel de gris, le llamamos nivel de gris, pero también podemos asignarle un factor numérico, que después lo vamos a relacionar a un valor espectral. Podemos tener
esa información, eso se conoce como resampling, es el término que se ha encontrado para estas transformaciones. Remuestreo o resampling. Y tenemos, por ejemplo, tres, hay muchas, hay combinaciones, pero, por ejemplo, el vecino más próximo, que un poco el que vimos, interpolación bilineal o convolución bicúbica. Tienen su aplicación cada una de ellas, también la combinación. Vamos a repasar un poco la del vecino más próximo, de qué se trata este método. Yo tengo esta malla, reitero, lo que ya dijimos, una malla de la ortofoto con el tono de gris que le tenemos que asignar a cada píxel. Y digo, este píxel que cayó acá le asigno el valor del vecino más próximo. Simplemente tomo un valor de un píxel, el que está más cerca del punto principal del píxel está más cerca del punto donde debe ir el nuevo píxel. Se dice que el inconveniente que introduce una distorsión de rasgos lineales en la imagen, como por ejemplo los caminos, etc. Fíjense en que si esta es una simulación de eso, yo tengo esta imagen que voy acá inclinada, que la voy a corregir. Entonces, a este píxel, ¿qué tono de gris le asignó? Le asignó el tono de gris de este, porque era el que estaba más cerca. El centro de este píxel está más cerca del centro del píxel nuevo que el centro de este, que el centro de este otro. Ahora, a este píxel, al segundo, le asignó el tono de gris de este píxel. Y así, fíjense en cómo la nueva imagen rectificada tiene una asignación de píxel tomando el vecino más próximo. Ahora imagínense en que si esta línea me representaba una ruta, ahora la ruta está puesta acá, sí. O sea, por eso dice por ahí que este método por ahí distorsiona los rasgos lineales. Genera escaleras. Lo que decimos nosotros vulgarmente se genera una escalera. Si P es el punto más cercano, entonces las coordenadas son, o sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo toma el vecino más próximo? ¿Cuándo deja de tomar a este y toma al otro? Cuando ya pasó más del 50% del píxel y aparece el que sigue. Este píxel gris claro podría haber tomado acá el segundo, pero fíjense en que la distancia del centro acá ya pasó la mitad del píxel y apareció la mitad del píxel está dentro. Por eso habla de más 0,5, el valor entero de x más 0,5 del píxel, ¿no? del tamaño del píxel. Estas son consideraciones simplemente para considerar el vecino más próximo, porque son elementos que hay que meter en los algoritmos, ¿no? Vamos a ver la interpolación bilineal. ¿Qué hace la interpolación bilineal? ¿Cuántos píxeles utiliza? Y aquí ya, para darle al nuevo píxel un valor, no toma el más próximo, sino que toma 4 píxeles más próximos. Y promedia los 4 tonos de gris, los pondera. ¿Cuál de estos tonos de grises hay mayor cantidad dentro del píxel? De este, por ejemplo, píxel, si bien lo pondera, este está más lejos, entonces va a tener menos carga de este tono de gris, pero va a tener mucho más carga de este tono de gris. Genera, fíjense en este píxel nuevo. ¿Qué podemos decir de la interpolación bilineal? Y que, por ejemplo, hay una suavización de las tonalidades. Fíjese en el contraste acá, entre estos dos píxeles. Y fíjese en el resultado final cómo se suavizó el contraste. Ya no hay tanto contraste como antes. ¿Por qué? Porque promedió el gris de los 4 tonos próximos. Si bien tiene más influencia el píxel más cercano, los 4 tienen influencia en el tono final. Esta es la interpolación bilineal. Reduce la distorsión de los rasgos lineales, tiende a difuminar el contraste y se dice que la interpolación tiene un 3,7 de errores de interpolación, según los cálculos estadísticos. Y finalmente vamos a la bicúbica. La bicúbica tienen todas el mismo criterio, digamos, simplemente que acá lo que va a promediar son 16 píxeles.
En la primera tomaba el más próximo, uno solo. En la bilineal tomaba 4 y ahora toma 16, con el mismo criterio. Por supuesto que va a ser mucho más suave los contrastes, ¿eh? Y se supone que tiene un error de 0,3% de la interpolación. Se supone que es el más preciso de los métodos, el de la convolución bicúbica. Bien. De los tres métodos que vimos recién, entonces, el método de del vecino más próximo es el más simple, rápida ejecución, pero mayor error, puede tener una precisión de hasta medio píxel. El de interpolación bilineal es el más utilizado. ¿Por qué? Porque el de bicúbica, al utilizar 16 píxeles, 4 veces más que el bilineal, utiliza más información y demanda más tiempo de trabajo. Mayor tiempo de trabajo, pero que estos criterios, si bien están correctos, hoy a partir de la potencia que tienen los ordenadores, los procesadores, la velocidad de cálculo, hace que ya podamos tal vez utilizar los métodos como la convolución, porque este mayor trabajo empieza a ser absorbido por la potencia que tienen los ordenadores. Si uno tiene la posibilidad de tener buenas máquinas, ¿no? Entonces la elección del método más idóneo dependerá de la afinidad de los procesos y de los recursos disponibles, hablando justamente de esta capacidad de los ordenadores que podamos tener. Bien, obtenida la ortofoto, ¿qué podemos hablar respecto a las bondades que tiene esta imagen fotográfica? Tenemos que lograr que la imagen esté completa. Por supuesto que vamos a cubrir toda la zona del modelo digital de elevación. Que no haya arrastres en la imagen. ¿Cuándo hay arrastre en una imagen? Que la imagen parece movida. Es cuando hay errores en el modelo digital de elevación, justamente. Sobre todo en los bordes del modelo. Que es debido a los problemas de relieve, que el modelo digital de elevación no se constituyó en forma exacta, sobre todo en los bordes, entonces podemos tener esta presencia de arrastre. ¿Cuándo nos pueden aparecer imágenes dobles? Que también tiene que ver con la orientación, los parámetros de orientación externa de la imagen. Sobre todo se sabe que cuando la orientación externa está trabajando a la derecha del primer modelo, aparecen diferencias ligeras con los parámetros de cálculos, y esto hace que aparezcan imágenes dobles en los bordes también. La posición de las imágenes no cubiertas. Y bueno, si está no cubierto, algo pasó con la superposición de las fotos originales y demás, ¿no? Recuerden que nosotros hacíamos un vuelo fotogramétrico con la intención de que todo el vuelo esté en 3 dimensiones, que todo se pueda orientar, con lo cual se puedan formar los modelos. Si se forma el modelo es porque hay superposición. Entonces no debería no haber continuidad en la ortofoto. Errores planimétricos también pueden ocurrir. En definitiva, los principales problemas que afectan a la calidad de las ortofotoimágenes generadas mediante rectificación diferencial son los debidos a los errores o falta de precisión en el modelo digital de elevación. Fíjense en que lo que está queriendo decir, en definitiva, con la calidad de la imagen, la importancia del modelo digital de elevación. Va primero. Sin modelo digital de elevación no puedo obtener ortofoto digital. Veamos correcciones radiométricas. Ahora, yo ya vi cómo corregir la posición. Estuvimos hablando mucho de la ortofoto respecto de la posición ortogonal y viene asignándole tonos de grises a los píxeles y tenemos una ortofoto. Pero también yo quiero unir varias ortofotos para hacer un ortomosaico.
Porque en realidad nunca me quedo con una fotografía, con un modelo ortoproyectado, sino lo que voy a hacer es un ortofotomosaico. Recuerden, ustedes van a ver ahora, estarán viendo, cuando generan el producto final de un vuelo del dron, del van, del vehículo aéreo no tripulado, que le entrega una ortofoto, un ortofotomosaico. Pero también fíjense en el detalle que primero le entregó el modelo digital del terreno y después le entregó la ortofoto. Entonces, y ustedes ven una ortofoto uniforme, pareja, sin embargo está formada por todas las ortofotos individuales. Entonces, de alguna forma, en la unión de cada ortofoto, debe homogeneizarse ese tono de gris, los tonos de gris o de colores, lo que sea, la respuesta radiométrica. ¿Qué elementos son los que constituyen el color y la tonalidad en la unión de dos fotos? Entonces, la posición del punto de vista, la dirección de la iluminación de las escenas, la distancia focal, las condiciones atmosféricas, la refractancia, los distintos tipos de superficie. Ustedes normalmente habrán hecho el ejercicio de tener el par fotográfico, el hard copy en la mano, dos fotografías consecutivas, y ver que los tonos de grises de una a la otra no son los mismos. Si han observado zonas de aguas, van a ver que una foto que toma el agua de un punto de vista, la foto consecutiva que el avión lo tomó de otro punto de vista por problemas de reflejo de la luz solar, simplemente el agua tiene distinto tono de gris. Entonces, ahí aparece que cuando ese fenómeno perdura en la ortofoto. Cuando yo voy a unir dos ortofotos, tengo estos problemas de tonalidad entre la ortofoto 1 y la ortofoto 2, producto de alguna de estas condiciones. Y que es necesario corregir. Esa corrección es la radiométrica. Elimina la discontinuidad de color entre ortofotos contiguas, crea una representación homogénea del color y de la tonalidad en un área geográfica para producir los mosaicos, grande para producir los mosaicos. Y evidentemente esto nos está diciendo de que las dos ortofotos deben tener una zona en común, se deben superponer. De la misma forma, recuerdan que se superponen los modelos en aquel 10%, donde van justamente los puntos de aerotriangulación. Esa superposición también es útil y es necesaria para la confección del ortomosaico. Bien, esta corrección radiométrica, ¿cómo se hace? ¿Qué métodos o técnicas hay para el ajuste radiométrico? Ajuste o realce de contraste, transformaciones con las tablas de referencia de color o manipulación de los histogramas, por ejemplo. Empieza a haber varios procesos donde puede uno mejorar la radiometría. El proceso de corrección radiométrica de datos emplea una gran cantidad de tiempo de ordenador, pero mejora considerablemente la calidad de la imagen. Solo después de una calibración se obtiene una ortofoto o un ortofotomosaico con cobertura homogénea. Cada ortofoto se produce con un cierto grado de recubrimiento, ya lo dijimos, respecto a su vecina. La corrección radiométrica ha eliminado la diferencia de los balances de color, pero pueden aparecer otras perturbaciones, más allá del balance de color, como la diferencia de orientación de las sombras. Y sí, si en la ortofoto de la derecha los edificios se veían, por la posición del avión, se veían inclinados hacia la izquierda, en la foto de la izquierda se ven inclinados hacia la derecha. Puede haber esos problemas en las uniones. Están en la misma posición la base del edificio, pero no la parte más alta. En una torre, en una ortofoto convencional, una torre, van a poder ver que se unen dos ortofotos, la base de la torre, pero no la punta, porque está muy alta y hay mucha deformación por lo que se llama deformación del relieve. Pequeñas discontinuidades geométricas como las que representan los puentes o edificios relacionados con los efectos de paralaje. ¿Y por qué? Por reiterar este concepto. O sea, el modelo digital del terreno es el terreno, no es lo que está sobre el terreno. El modelo digital
posiciona el píxel del terreno, no de la punta del obelisco, sino de la base del obelisco, que está sobre el terreno. ¿Está claro esto? Y por supuesto, bueno, hay otro fenómeno que a veces los vuelos no son correspondientes por interrupciones que pueden ocurrir, se vuela en otra fecha, entonces también hay diferencias por los climas, las épocas de tonalidades. Entonces, pero sin embargo, con estas correcciones radiométricas uno puede unir una ortofoto de un año con una ortofoto de otra época, ¿no? Y poder unirlas perfectamente corrigiendo esta deformación. La corrección radiométrica no la vamos a dejarla acá, digamos, no vamos a profundizar porque no es un tema de fotogrametría, es un tema de teledetección, de procesamiento digital de imágenes, estos fenómenos de radiométrico, estas correcciones radiométricas. Decimos entonces que para confeccionar este mosaico, este ortofotomosaico, el área común se centra respecto a los límites reales comunes y a continuación comienza un proceso interactivo mediante el cual se define una trayectoria de corte en la zona común a modo de que se vaya guardando, no se vayan repitiendo imágenes y los fenómenos que vimos antes. Por ejemplo, yo tengo 2 ortofotos y me doy cuenta en esa unión que un edificio que se me está repitiendo, porque es un edificio en altura, si bien se superponen, veo que uno está más tumbado que el otro, como le llamamos, entonces yo corto la foto que el edificio está demasiado inclinado, esa parte de la ortofoto la saco y dejo la parte de la ortofoto donde el edificio se ve más de arriba. Esto es lo que está queriendo decir este párrafo. Uno puede ir eligiendo en una unión sinuosa entre las dos ortofotos para que el mosaico quede lo mejor posible. Esto sobre todo se aplicaba en los métodos manuales, ¿no? Entonces minimizamos el efecto de las visuales de las paralajes, los errores de paralajes, las sombras y demás. A lo mejor por el mismo fenómeno en una foto tiene mucha sombra, en la foto de al lado, en la ortofoto de al lado está tapada esa sombra, entonces elijo esa parte. Para cuál de las dos fotos en la parte de superposición mantengo la imagen, de cuál de las dos ortofotos. Esto es lo que está queriendo decir. Bien, y para ir terminando, ¿cuáles serían entonces estas propiedades de las ortofotos digitales y comparándola con la cartografía convencional, con la cartografía de línea, ¿no? Están geocodificadas, o sea que tienen la misma precisión que el mapa, seguramente porque estamos trabajando también con los mismos puntos de control. Tengo calibrados los colores por las cuestiones radiométricas, tengo una buena visualización de cómo quedó los tonos de grises del paisaje. Son multitemporales, yo puedo generar ortofotos multitemporales por 2 cuestiones. Una, porque puedo utilizar fotografías de varias fechas distintas y confeccionar mi ortomosaico. Pero también yo tengo confeccionado un mosaico, tengo confeccionado ya un modelo digital del terreno y con vuelos posteriores puedo generar una secuencia de ortofotomosaicos de distinta época para analizar fenómenos temporales. Evidentemente lo puedo variar de escala según las condiciones de los píxeles con que lo formé. Después por algunos procesos puedo degradar los píxeles o aumentar la resolución, bueno, etcétera. Puedo jugar un poquito con eso. Son multiespectrales, de hecho depende esto del sensor que tenga la cámara. Sabemos que podemos trabajar en el RGB o en el infrarrojo. Ya vimos cámaras digitales como captan distintas bandas del espectro electromagnético, con lo cual me convierte que la ortofoto puede ser multiespectral, por supuesto. Debido a estas propiedades multiespectrales y multitemporales, o sea que yo lo puedo comparar con productos derivados de los satélites de la misma zona para hacer comparaciones, sobre todo temporales, ¿no? Que ya lo dijimos.
Y esto que le permite la ortofoto superponer mapas de líneas, simbología, texto, toponimia, lo convierte en una ortofotocarta. Este concepto, cuando hablamos de ortofoto, sí, ortofoto es simplemente la foto muda, ortofotomosaico. Ahora, si yo le agrego líneas, le agrego simbología, le agrego sistema de referencia, le agrego la cuadrícula, lo convierto en una ortofoto mapa, ortofoto digital mapa. Con lo cual tiene todas las propiedades de la cartografía de mapa convencional. Superficie, distancia, etcétera, etcétera. Agregar el modelo digital, verla en 3 dimensiones. Bueno, ustedes ya ven cómo después los resultados de la visualización en un sistema de información geográfica son bastante interesantes. Por esto la ortofoto constituye un complemento esencial de cualquier tipo de aplicación de sistema de información geográfica al ofrecer información temática específica en formato vectorial y raster. Bien, así terminamos entonces esta parte de ortofoto digital y los invito entonces a ver el próximo video de fotogrametría aplicada a la carrera de agrimensura y de perito topocartógrafo.